Bienvenidos a su programa Poder Legal, en donde la información es poder. Aquí el día de hoy saludándolos a ustedes con muchísimo gusto, con el licenciado Alexander Francisco Bazán Gómez Llanos, socio titular de este despacho, y el licenciado que va a estar acompañándome el día de hoy en este podcast, hablándoles de temas muy interesantes para todos ustedes que nos escuchan en casa. Licenciado Alexander, un gusto saludarlo. Licenciado Miguel Ángel Molins, pues qué gusto tenerte aquí en este espacio de nuestro podcast Poder Legal, que se ha producido en varias ocasiones, y el día de hoy pues me atreví a decirte, oye, pues tú eres de las personas aquí en el despacho que representa la Plaza de Mexicali y que además tienes mucha experiencia en el litigio hipotecario. Por lo tanto, espero que la audiencia se lleve esos gratos consejos de las buenas prácticas en el litigio, de la asesoría en tema de hipoteca y un poco de la experiencia que tenemos como despacho, que la pueda saber toda nuestra audiencia. Me parece muy bueno el plan. Vamos a empezar entonces, si gustas, a entrar en materia. Y bueno, quiero comenzar desde las bases para que todos nuestros espectadores puedan ir de la mano con nosotros en este tema de los juicios hipotecarios. Comenzando entonces con el concepto de garantía hipotecaria. ¿A qué le refiere usted este concepto, licenciado Alexander? Bueno, tendríamos que estudiar qué es la hipoteca, ¿no? Y la hipoteca es la garantía real que se constituye sobre un bien inmueble para satisfacer y el pago de un crédito hipotecario, de un préstamo cuyo objetivo es la adquisición de una vivienda, de un departamento o de un inmueble. Te presto dinero como institución financiera o como un particular también pudiera ser, pero generalmente es un banco o es una financiera, a cambio de que respaldes ese pago, lo garantices con la casa que se está adquiriendo. Y esa es una forma en que la ciudadanía se hace de una vivienda en la mayoría de las ocasiones, porque es difícil poder asequirar una vivienda que ahorita ya anda pues en millones en una sola exhibición de contado. De ahí que este instrumento financiero sea incluso vigilado, las tasas de interés, por el gobierno mexicano. Ok, es muy interesante, muy interesante. Entonces, partiendo de estas bases que me comenta el licenciado, la garantía hipotecaria entonces se va a reclamar sobre una obligación real, ¿correcto? Partiendo ahí entonces pudiéramos decir que el incumplimiento principal entonces sobre el acto, que es en este caso el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, se va a ver afectado por distintos incumplimientos, porque pueden haber varios. Cada contrato de crédito tiene sus propias causales de incumplimiento de pagos. Por ejemplo, un incumplimiento de pago de un seguro, el incumplimiento de una cuota, entre otros conceptos. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones principales que tiene un acreditado dentro de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria? La primera de ellas es realizar el pago de las amortizaciones de la deuda. Es decir, se te prestó $1,000,000 en un ejemplo y lo van a dividir en, por ejemplo, 120 mensualidades, en el caso que fuera un crédito a 10 años, y esa es la obligación principal, el pago de la hipoteca. Otra muy importante es a no variar la estructura de la casa o de la vivienda que por el cual se te prestó el dinero. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, sí las personas cuando les prestan una hipoteca piensan que no es su casa hasta que la terminen de pagar. Uh-huh. La realidad es que lo que hacen es una compraventa apalancada de una hipoteca. Son los dueños de la propiedad. Sin embargo, si no pagan, la deuda está respaldada con la casa o la vivienda. Entonces, ya entraremos al estudio de cómo se puede hacer el ejercicio del cobro de ese adeudo y qué repercusiones tendría la casa en caso de que el deudor no salga y pague su deuda, ¿verdad? Perfecto, un comentario muy atinado ese correspondiente al tema de las mejoras del inmueble, porque como bien comenta, un dueño realiza a lo mejor una mejora y el día de mañana incumple con su obligación de pago y viene la ejecución de la sentencia y el inmueble se viene con todo y las mejoras que haya realizado la persona, para que usted en casa también lo tenga en consideración ese dato. Ahora, tocando un poco más el tema del lado del abogado, del lado del litigio, que es lo que nos incumbe. El litigio hipotecario ha tenido una cronología interesante, ha traído reformas, ha traído inversión en infraestructura dentro del país, en específico aquí en Baja California,
¿Qué nos pudieras mencionar acerca de esta transición que ha vivido el derecho hipotecario? Hablábamos hace un poco sobre la reforma que ocurrió el 20 de octubre del año 2000, en el cual se crea una figura de hipotecaria para accionar en juicio, denominada juicio especial hipotecario, con el ánimo de que los juicios sean más rápidos. Anterior a la reforma estaba lo que se conoce como el juicio sumario hipotecario. Si uno adquirió un crédito hipotecario a través de estos contratos que mencionamos de apertura de crédito y garantía hipotecaria, posterior a la fecha del 20 de octubre del año 2000, se tendrá que ventilar en la vía especial hipotecaria. Okay. Y si es anterior, será en la vía sumaria. La vía sumaria, aunque se supone su naturaleza es más rápida que la ordinaria, la realidad es que hay muchas estrategias dilatorias en el procedimiento que pueden accionar los abogados o ejercerlas, y se buscó que sea de mayor pronto cobro por interés nacional, por interés económico, de que sea cada vez más rentable el poder prestar dinero y que no sea difícil para las instituciones bancarias cobrarse lo que prestan, ¿no? Las cantidades que prestan. Ahora, me hablabas de grandes cambios. Bueno, ya ahorita 2025 tenemos un juzgado hipotecario. Así es. ¿Cómo les ha ido en Mexicali con ese juzgado hipotecario? Bueno, personalmente mi experiencia con el juzgado hipotecario en Mexicali ha sido muy positiva, muy correcta, la verdad, un personal bastante ad hoc a lo que es el juzgado especializado en hipotecario, porque lo es, como su mismo nombre lo indica, especializado. Son personas que al 100% se dedican a esa rama, y por lo mismo hace que el contacto tanto con el litigante como con los clientes que en algún momento pueden ir al juzgado es más rápido. Es decir, por ejemplo, si se saca una cita para emplazar en un juzgado mercantil, a lo mejor incluso te la dan hasta 2 meses después, siendo que en el juzgado hipotecario incluso una semana o máximo 10 días ya te pueden estar dando tu cita, ¿no? Siendo algo también variable, pero considero que es un aspecto muy positivo en cuanto a la práctica para los abogados. Ahora, hablábamos de este tema de la infraestructura. En cuanto a Mexicali, como le comento, realmente son, si no me equivoco, 3 secretarías las que se encuentran por ahí laborando, y sí han hecho que el tema hipotecario que traen en los civiles se les haya ido un poquito quitando de los brazos y tengan más chance de dar mayor oportunidad a otro tipo de juicios. Como sabemos, aquí en Baja California se ingresan miles y miles y miles de juicios al mes. ¿Qué tal le parece a usted aquí en Tijuana? ¿Cómo les ha ido con este nuevo juzgado? Pues definitivamente se desahogaron la carga de trabajo en los juzgados civiles. La creación del juzgado hipotecario atiende un reclamo de más de 2,000 demandas hipotecarias, 1,500, 2,000 cada año, muchas de ellas por Infonavit, deudores de Infonavit, otros bancarios, otros por inversionistas de financieras o del propio banco o que compran cartera de Infonavit. Y la especialización ha logrado que los juicios sean más celeros, más rápidos. ¿Por qué? Porque conocen la terminología, conocen la estructura de los contratos, los ojean y saben dónde están las cláusulas, cuáles son generalmente los antecedentes de ese contrato de apertura de crédito, y eso facilita el ejercicio del derecho y el ejercicio de los propios juicios sean más celeros. Entonces, pues contentos de que el año pasado se aperturaran estos juzgados y que la especialización pues es la madre para que la justicia sea pronta y expedita. Así es. Y bueno, ahora también, como sabrán nuestros espectadores, tampoco todo es miel o hojuelas, hay que también tocar los temas un poco más controvertidos. También existen problemáticas dentro de los juicios hipotecarios que se van suscitando y a veces son muy comunes, pues a lo mejor una mala preparación de la demanda, o a lo mejor alguna cuestión que rebota en cierto momento del juicio. Quisiera abundar en esos temas, licenciado, en su experiencia. Ahorita también vamos a comentarlo también por mi parte. ¿Qué tipo de problemáticas son las que ve más seguido que se pueden presentar en un juicio hipotecario? Bueno, si nos vamos a poner del lado del acreedor, ¿verdad? El que prestó el dinero para la garantía hipotecaria al deudor que compró su casa. Bueno, el banco, si demanda directamente, lo único que tiene que cuidar, ¿verdad?, es agregar un estado de cuenta certificado por una persona que acredite tal carácter de la propia institución bancaria, estado de cuenta contable certificado, y exhibir un certificado de libertad de gravámenes en el cual diga que él es el único
garante hipotecario, porque puede haber algunas combinaciones, como lo hemos visto, Infonavit Banco. Si es el caso, hay que llamarlo también al Infonavit al proceso como tercero o en la etapa de ejecución, y eso va a generar que las probabilidades de que salga adelante una sentencia en favor de la institución bancaria sean casi de un 100%. Ahora, también deberá cuidar los tiempos de la caducidad del proceso. Muchos juicios que hemos visto, incluso de apoderados del banco que impulsan los procesos, generan caducidad. Es decir, pasan 6 meses sin un impulso y se viene abajo todo el proceso. Claro. Sí, y se queda a salvo en la instancia para poder volver a demandar, pero genera el pago de gastos y costas si llegaron a notificar a quien debe la casa. Si le generaste el acto de molestia a quien vive en la casa para cobrarle judicialmente y por no moverle al juicio, que es tu responsabilidad, caduca, pues tienes esa responsabilidad de pagar al deudor, que tuvo que contratar un abogado para defenderse y que al final no llegó a nada, no llegó a una resolución. Ese es el sentido de los gastos y costas. Y por último, la prescripción, ¿verdad? Porque si pasan más de 10 años y no hiciste el cobro judicial de la deuda, o notificaste que te pagaran judicialmente o por medio de un notario o ante 2 testigos con una carta firmada por el deudor, entonces puede operar la figura de la prescripción negativa, que va a hacer que la deuda quede terminada, quede liberado el deudor de esa obligación de pagarte a ti. Cuidado, esas son las cuestiones que debes de cuidar si eres el banco. Pero si eres un inversionista, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de las jurisbols, licenciado? Claro, si eres un inversionista, es decir, un inversionista, ¿no? Nos referimos a un cesionario, a un acreedor de la deuda que se le está transmitiendo. Esta persona no puede litigar el asunto de la misma manera que una institución bancaria, porque la propia naturaleza de ambas es distinta. Ahora, una persona que esté en calidad de cesionario, lo primero que tiene que hacer es realizar unas diligencias de jurisdicción voluntaria en donde haga principalmente 2 cosas. Una, haga un aviso de que esa persona es el nuevo cesionario a cargo de la deuda. Y número 2, hacer un primer requerimiento de pago de lo que venga en el estado de cuenta certificado correspondiente, que también va a ir anexado a las diligencias de jurisdicción voluntaria. De esta manera, entonces, se le está avisando al deudor que hay un nuevo acreedor de la deuda y que hay una cantidad líquida que es necesario cubrir. Así es. Partiendo, ahora, yéndonos un poquito a de qué manera vamos a acabar este primer proceso. No es nada más ir a notificar y listo. Se tiene que ir a notificar y entonces eso tiene que quedar en un razonamiento actuarial, el cual debe ser estudiado minuciosamente, que tenga ahí los conceptos necesarios, es decir, que se le haya notificado todo lo importante al deudor, porque por ahí pueden llegar en su momento esas defensas, ahorita que es Halloween, pueden llegar esas defensas tenebrosas y a lo mejor complicarnos el juicio más adelante. No sé si yo le agregaría nada más que también, en el caso de que fuera el cesionario que compró un crédito hipotecario, revise los antecedentes de la cesión para ver cuántas personas antes que él, hasta quien originalmente prestó el dinero, llegan a ser intermediarios, porque va a haber una obligación de exhibir cada una de esas escrituras públicas de cómo se fue cediendo la deuda. Puede haber fideicomisos, puede haber escrituras, contratos de cesiones de carteras de crédito. Todo eso es importante para configurar de que de verdad tú, como nuevo dueño, estás legitimado para cobrar esa deuda, que sí hay una relación de causabiencia entre acreedores. Claro. Regresamos ahorita en este próximo corte comercial, donde estaremos hablando de las etapas del juicio hipotecario. No se despeguen, regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en el despacho jurídico Bazán Comercianos con nuestros clientes, la señora Angélica y el señor Deudien, quien atinadamente pudieron con nosotros para hacer unos reclamos ante un banco por ahí que no quería entregar unas cantidades, pero que por fin logramos un fallo favorable, y aquí en el resultado pues nos obsequian este presente desde la ciudad de Santa Rosa, California. Y pues algo que quieren comentarle a todas las personas que nos siguen del servicio. No, pues nada más que estamos muy agradecidos por el servicio del licenciado y su bufete de abogados aquí en
Juana, muchas gracias. Con Alex, y la verdad que gracias Alex, pues estamos aquí en su oficina Pues ya lo saben, si tienen un problema con algún banco que esté haciendo algún tema que les afecte su economía, llamen a este despacho y así con nuestros clientes ustedes también pueden recuperar lo que les pertenece. Un fuerte abrazo, nos vemos a la próxima y estamos a sus órdenes. Regresamos a su programa favorito, Poder Legal, donde la información es poder. Y bueno, aquí con el licenciado Miguel Ángel Molins estamos hablando de los actos de diligencias de jurisdicción voluntaria, de hacerles saber a los deudores que tienen una deuda y que uno ya es el nuevo dueño de su deuda, porque compraron un crédito hipotecario en una cesión de derechos. Lic, ya hablamos de la jurisdicción voluntaria, de antes del litigio, del juicio hipotecario, pero siempre hay una posibilidad de a lo mejor conciliar, ¿no? Exactamente. Hay que recalcar esto para todos nuestros espectadores, estudiantes de derecho y litigantes jóvenes principalmente, que tenemos que ser la portavoz de la conciliación. Hoy en día los juicios, como podrán saber, son muy largos, son muy caros, son muy extensos y al final de cuentas hay veces que los resultados ni siquiera están asegurados y esa es la realidad. Entonces, aquí es donde entra este personaje llamado los medios alternos de solución de controversias, que se usan bastante en los juicios hipotecarios. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer término, como banco, es más sencillo que se realice la conciliación. ¿Por qué? Porque el banco tiene esta libertad de poder reestructurarte tu crédito, reestructurarte un convenio de pagos, decirte págame ahorita tanto y lo demás a cachitos, etcétera. Aquí se complica un poquito más la conciliación cuando viene de parte de un cesionario. ¿Por qué? Porque es un inversionista que pagó una lana para agarrar esa cesión y pues él lo que quiere es el inmueble. Sin embargo, existen ciertos factores a tomar en cuenta, licenciado. ¿Cuáles pudieran ser importantes? Bueno, ya mencionaste unos muy interesantes sobre el tema del interés que puede tener un inversionista, como pudiera ser tan fácil como un banco hacer un convenio, que la ventaja de un convenio, incluso si el inversionista tuviera esta mentalidad de lo que le va a tardar el proceso para adjudicarse un bien inmueble, así como lo sabe el banco, que va más por el dinero, el banco no es una inmobiliaria, no le interesa adjudicarse bienes inmuebles. Si tú haces un convenio y se incumple con 2 o 3 mensualidades como se pacte, se ejecuta la totalidad del adeudo. Entonces ya tiene una categoría de sentencia, de cosa juzgada. Es más rápido hacer un convenio y que si se llega a incumplir, inmediatamente, ahora sí, nos vamos a la etapa de ejecución del bien inmueble, ¿verdad? O de adjudicación inclusive. Entonces, esa es la bondad de llegar a un convenio. Es benéfico para el acreedor, que va a garantizar más rápido que le paguen, ya haber celebrado un convenio. Y también es benéfico para el deudor, porque a lo mejor reestructuró su deuda a plazos que sí pueda pagar. Tú sabes, licenciado, que en la vida uno puede tener un percance familiar, un tema de salud, y esas cuestiones a veces afectan la economía, el bolsillo de los ciudadanos que tenían programado los pagos de su casa y que dejan de hacerlos por situaciones adversas de la vida. Claro. Y de ahí que el poder reestructurar esos pagos les sea benéfico. ¿Qué pasa si ya estás en la etapa de que dejaste pagar como deudor? Pues te van a ir a tocar tu casa y te van a ir a decir, ya sea el banco, oye, tienes 3, 4 amortizaciones de pago que no me has dado y esto está generando intereses, págalas y te ayudamos para volverte a evitar que te demandemos o que se mande a jurídico, así lo mencionan generalmente. Okay. Entonces, sí, el poder tú como deudor arreglar en esta etapa es muy importante, pero si no, te puedes acercar directamente al jurídico del banco antes de recibir una demanda hipotecaria. Si la deuda la trae un inversionista, generalmente la cesión de derechos, que es la escritura donde el titular del crédito que te lo está cediendo, se debe de inscribir en el registro público. Entonces, al estar en el registro público, si tú ya sabes que debes dinero y ves que alguien más ya compró tu deuda, trata de localizarlo o acércate con él. Claro. Pero si la negociación no es efectiva, pues evidentemente tendrás que defenderte en un juicio hipotecario y no quita
la posibilidad que durante el juicio pueda celebrar un convenio, ¿verdad? Claro, y como sabemos, los convenios se pueden celebrar hasta antes que cause ejecutoria una sentencia, es muy importante, pero tampoco dejarlo para el último, porque también nos ha tocado observar casos en donde no quieren conciliar, y al momento que llegue el lanzamiento, la toma de posesión, quieren negociar. No hay que esperar hasta el último momento para la conciliación. La conciliación debemos de dejarla ver como un momento frívolo y verlo como un momento de hacer una solución. Debemos recordar que las conciliaciones por algo se hacen entre abogados, lo más seguro, no es entre el cliente y el acreedor. Ambos abogados sabemos pues las probabilidades de ganar o de perder un juicio dependiendo de muchísimos elementos, ahorita los podremos tocar también, y en base a eso pues va a poder irse dando la negociación, poquito más para acá, poquito más para allá, y siempre será buena opción mínimo agotarla. ¿Por qué? Porque es un proceso incluso de cualquier tipo de proceso. Usted sabe que las propias audiencias se llaman audiencias de conciliación, pruebas y alegatos, ¿no? Entonces realmente no es como que se está solicitando algo extra al juez, es algo que se debe tomar con formalidad porque pueden haber oportunidades grandes en ese tipo de conciliaciones. Así es, y entonces pues ya entramos ahora sí en materia de las etapas. Vámonos a la carnita. Entonces, una vez que presentamos, en caso de que sea un inversionista, ¿verdad?, las diligencias de jurisdicción voluntaria, ya las notificaste, ya requeriste de pago, o en su caso, si eres el banco, a veces realizan un aviso mediante correo electrónico, hay veces que incluso la propia escritura dice que pues va a ser sin previo aviso judicial. Comenzamos entonces a la obtención de los documentos para hacer la demanda hipotecaria especial, tomando en cuenta lo que comentamos hace ratos, no retomar el tema, pero sí mencionárselo a nuestra audiencia. A partir del 20 de octubre del 2008 del 2000, discúlpenme, y anterior a dicha fecha será sumario entonces. Partiendo de ahí, ¿qué documentos vamos a ocupar? El contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, el estado de cuenta certificado, un certificado de libertad de gravámenes, y se me está la legitimación, ya sea con una cesión de derechos en el caso de un inversionista o pues un poder en el caso de algún apoderado del banco, si es el caso, ¿no? Así es. Ahora bien, el tema de la legitimación, mencionaba el licenciado Bazán, si hubieron transmisiones de la propiedad de los derechos de los que es la cesión sobre algún tercero, alguna inmobiliaria, algún otro tercero, debes exhibir esos instrumentos en donde se celebraron esas transmisiones, porque si no, se puede alegar que está en indefensión el acreedor porque no le hiciste llegar en la línea contractual A, B y C. A lo mejor tú le mandaste el documento A y el C, que es el tuyo a la cesión, pero el B, que es el intermediario, si a él no le llega, puede haber una muy buena defensa que usar para que ese juicio siga y no se obtenga nada. ¿Qué nos pudiera decir? Sí, pues no le puede constar, no puede verificar, no puede estar seguro el deudor de que tú eres el dueño si no hay una relación entre los acreedores de cómo se fue transmitiendo los derechos de tu crédito desde quien te prestó hasta al cesionario. Entonces el deudor dirá, pues a mí no me consta si verdaderamente te cedieron mi crédito porque no lo estoy viendo en su totalidad que haya llegado a tus manos. Así es. Ya estamos en el juicio con todos los elementos de la demanda. Se presenta en el juzgado hipotecario con todos sus anexos, como bien lo acabas de mencionar, licenciado, y tendrá un término de 5 días para contestar la demanda el deudor hipotecario. Le tocan la puerta, llega el actuario, señor, señora, usted siendo demandado de un juicio hipotecario especial o sumario, te contrate un abogado, es porque debe dinero por el tema de la hipoteca, aquí le dejo la cédula de notificación y los traslados, y se va a generar un razonamiento actuarial que conste que fue legalmente notificado y a 5 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación ya tendrán para poder contestar. Contestan la demanda, entonces es todo un universo, pueden haber muchas pruebas, testigos, confesional, prueba pericial contable, oficios a la Comisión Nacional Bancaria, Conducef o algunas otras que pudieran haber por ahí que alarguen o dilaten el procedimiento. Sin embargo, en la vía especial hipotecaria tiene esa bondad que se apercibe a las partes a que preparen todas sus pruebas con el apercibimiento de que se les declararán desiertas si no las absuelven, si no las desahogan el día de la hora y fecha señalada de la audiencia.
Ahora, ¿qué pasa si no encontramos al deudor hipotecario? Pues se le busca en el agua, en el gas, en el INE, en recaudación de rentas del Estado, en la Guardia Nacional, para que contesten si hay en sus archivos históricos, en sus bases de datos, un domicilio nuevo o diverso del hipotecado, donde puedan vivir estas personas, y se va y se les notifica y seguimos este camino. Si no, se notifica por medio de edictos. Así es. Y entonces, si no contesta la demanda, que fuera el caso de un edicto, o que se le notificó y no contrató abogados por la rapidez de estos 5 días, porque no tenía la madurez de, lo dejó para otro, para pues después, se pasa directamente para la sentencia. Esa es una ventaja del juicio especial hipotecario. Claro que lo es, claro que lo es. ¿Por qué? Porque por eso se hizo la especialización del juicio hipotecario. Al existir una garantía hipotecaria, el legislador lo que busca es proteger los derechos tanto del banco o pues en su momento del cesionario que tenga a cargo los derechos, ¿no? Esto quiere decir que no va a ser como un pagaré, no va a ser como un... pudiera ser similar al pagaré por la ejecución porque es un título ejecutivo. Sin embargo, la garantía hipotecaria lo que nos va a dar es una certeza de que realmente si no hay un pago por parte del acreditado, va a poder existir un remate, que más al ratito lo vamos a tocar, el tema del remate. Ahora, el tema de la rebeldía, un tema muy, muy importante. ¿Qué pasa si entonces van en rebeldía los deudores? No contestaron la demanda, pero todavía hay pruebas pendientes de desahogo. ¿Qué usted recomendaría? ¿Intentar aún así desahogar esas pruebas o ya sería totalmente ilógico realizarlo? Muy interesante. Porque en la vía especial ya queda confeso de todo y no se pueden desahogar las pruebas. Inmediatamente va a sentencia. Una vez en la inexperiencia sí lo intenté. Decir, no, pero yo quiero que se desahoguen mis pruebas. Claro. Pero no, porque ya el mismo código establece que automáticamente deba de dictarse la sentencia. Pero si fuera sumaria, claro que sí, se desahogan las pruebas. Claro. No obstante de que no esté la parte contraria, puedes llevar testigos si lo consideras necesario, lo cual sería ocioso porque la carga de la prueba la tiene el deudor. Es decir, demostrar que sí pagó o que pagó fuera de tiempo, pero pagó, fue parcial, o incluso algunas otras como falta de personalidad o que simplemente no firmó el contrato de apertura de crédito, etcétera. Hay varias defensas, claro, pero la carga de la prueba realmente la tiene el deudor. Correcto. ¿Por qué voy a llevar yo testigos como banco o como abogado del acreedor hipotecario por cesión de derechos para acreditar un hecho negativo, es decir, que no me pagó? ¿Cómo va a haber un testigo que no me pagó? Entonces, por eso es que a veces resulta ocioso y yo considero que es la razón por la cual el legislador manda en automático a sentencia estos juicios. Exactamente, y brinda esta seguridad de la cual tanto hemos conversado. Muy bien, ahora, entonces, digamos, se fijó rebeldía, ya quedamos en que es ocioso desahogar las demás pruebas, nos vamos a la sentencia y comienza el proceso de ejecución de la sentencia, que hasta suena un poco chan en mi opinión. Entonces, ¿con qué va a comenzar este proceso, licenciado Bazán? Yo lo ayudo con qué comienza y si gusta le doy la palabra y usted me va ayudando. Licenciado. Vamos a ver qué otros detalles pudieran surgir por acá. Proceso de ejecución. Proceso de ejecución se comienza exhibiendo un certificado de libertad de gravámenes que se pide que sea de 10 años. Correcto. Ahora, a criterio, que le gusta mucho esa palabra a los juzgados, ¿no? El criterio. No es mi criterio, aquí sí es mi criterio, por allá no. A criterio de algunos... es a 5 años, pero a criterio de otros la mayoría debería de ser de 10. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, la ley es muy clara, habla de 10 años, pero el registro público tarda en dárselo al ciudadano. Entonces, si el juzgador quiere que se aplique al 100% la normatividad, tiene que requerírselo generalmente vía oficio al registro público de la propiedad. Pero si va rebelde el juicio, probablemente el mismo secretario de acuerdos da por bueno uno de 5 años, ¿no? Bien. Entonces, pues ahí pudiera ser el tema. El proceso de ejecución, aparte de que ya se exhibe en este documento, deberá de también solicitarse la apertura del proceso de evaluación, es decir, exhibir un avalúo. La otra parte tendrá derecho de exhibir el suyo en un término de 3 días. Si hay una discrepancia de más de un 20%, son discordantes, se tendrá que depositar la confianza en un perito tercero en discordia, pero si sí están cercanos en un 20%,
se hará un promedio de los mismos. Ese número que surja de la evaluación va a ser el avalúo correcto con el cual se tomará la postura legal para que se saque a remate el inmueble en 2/3 partes la postura legal y la evaluación total del inmueble que se saca a remate. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque si tu deuda que ya liquidaste o que ganaste en sentencia te alcanza para superar el valor de la evaluación, te vas a poder adjudicar directamente el inmueble, es decir, quedarte con el inmueble. Bien. Porque ahí está la confusión. La gente no compra como inversionistas un inmueble a futuro, compra una deuda. Exacto. Sí, y la deuda puede estar en diversas etapas, que el deudor hipotecario llevaba 15 años sin pagar o llevaba 5 años sin pagar. Claro. Entonces ahí la estrategia sería pues actualizar esa deuda de una manera que sí te alcance o que llegue muy cercano a y compenses con el pago. Claro. Entonces ya llegamos a la etapa de pedir una fecha para la celebración del remate en primera moneda. Ok. Y abundando un poquito ahí con el tema, porque a lo mejor muchos se lo están preguntando en casa, ¿qué pasa si dijimos entonces que ambas partes exhiben un avalúo, cada quien? Digamos, usted es el acreedor y yo soy el deudor, usted exhibió su avalúo por $1,000,000 de la propiedad y yo exhibí el mío por $500,000 de la propiedad que me hizo pues mi amigo Joaquín, que es arquitecto, ¿no? Entonces, pasa mucho en el litigio. ¿Aquí qué figura es la que entra? ¿Entra un tercero? El tercero en discordia. ¿De qué manera? Entra el tercero en discordia. ¿Este tercero en discordia va a ser debatible la cantidad que este perito lo evalúe o va a ser una cantidad que se fije y a partir de ahí se va a continuar con el proceso de remate? La que determina el tercero en discordia va a ser la que servirá para el remate y es una persona que de manera aleatoria el Poder Judicial va a sugerir, o más bien va a imponer por medio de lista de peritos. Bien. ¿Sí? Podrá consultar el tercero en discordia con los otros peritos si lo necesita para llegar a determinar la evaluación correcta. Ok, perfecto. Pues ahí está, por si se habían quedado con esta duda a todos nuestros espectadores. Continuando entonces con el proceso, supongamos que se dio ya entonces la adjudicación del inmueble por este tema de que se haya realizado correctamente la evaluación y haya dado el precio para realizarlo. ¿De qué manera es el proceso de escrituración o cuál sería el siguiente paso a partir de esto? Entonces ya vamos al remate en la primera moneda, se convoca postores, se tendrá que, para poder que se lleve la audiencia, publicar edictos, ¿verdad? Claro. Y en algunos casos también piden un oficio de recaudación de rentas para que se publique en los estrados y sea del conocimiento del público. Y cumplido estas situaciones, se llega a la audiencia y se entra, puede comparecer el deudor hipotecario todavía ese mismo día a exhibir el pago de la deuda y quedar librado. Pero si no cumple con la obligación de pago completa que ya está líquida, entonces se lleva a cabo la audiencia. El acreedor hipotecario puede ser el ejecutante, puede también fungir como postor y pueden haber varios postores ahí. Tiene preferencia adjudicarse el bien inmueble si la deuda supera el bien inmueble, el valor de la evaluación y quedarse con la propiedad en adjudicación directa. Pero si no le alcanza, va a empezar la puja y a lo que salga tendrá 30 días para poder pagar el importe de lo que pujó el postor ganador, consignar el pago y que se reparta como se tenga que repartir. Pues ahí te va lo que te debían por la garantía a ti como acreedor y lo que sobró pues es para el deudor. Exactamente. ¿Sí? Entonces así funciona. ¿Cómo puedes ser tú un postor legalmente? Exhibiendo el 10% de lo que sirve como valuación del bien inmueble en remate en primera moneda. Ahora ya quedó esa parte, surgirá un acuerdo que apruebe el remate y si el remate fue aprobado y no hubo objeción dentro de la vista que se le da a las partes de 3 días, entonces ahí ya estamos ante la situación de que si no es litigioso se pueda solicitar el desalojo judicial pues, con auxilio de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras, policías, cargadores, todo va a la calle y se toma posesión y se asegura el inmueble. Si hay litigio, entonces puede uno interponer la apelación contra el auto que aprobó el remate y además, si no se es victorioso,
o no es favorable el resultado de la apelación para echar para abajo toda la ejecución, el proceso de ejecución, entonces se irá que puede uno todavía tener la posibilidad del amparo indirecto, que son pues ahora sí que recursos de ley que se usan de manera dilatoria y después tendrá la revisión todavía por parte del Tribunal Colegiado de Circuito. Y ya una vez que termine esa situación, entonces se quedó firme la resolución de alzada federal, entonces sí podrás hacer lo de la toma de la posesión o escriturar. Ya hay jurisprudencia que indica que puede hacer la que tú quieras primero, tomar posesión o escriturar primero. Indistintamente puede ser una y luego la otra, ¿sí? Y se nos olvidó decir, licenciado, que si fuera litigioso y hay sentencia definitiva en el juicio hipotecario, también hay apelación y hay amparo directo. Claro, y aquí el factor tiempo es donde empieza a cobrar vida en estos juicios. Es muy importante el factor tiempo, tanto como para la parte actora como para la parte demandada, y ahí es donde de nuevo puede incluso entrar la conciliación. Debemos saber que si en algún momento un recurso, un medio de impugnación pega, ¿qué es lo que sucede, licenciado Bazán? Sí, en efecto, suena muy bonito, ahí en el acuerdo te ponen que se quedan salvaguardados tus derechos, ¿verdad? Para poder volver a litigar el asunto, pero a lo mejor ya llevaban 3 años en el litigio o más, puede pasar, y bueno, es empezar desde cero. Por eso es que se tiene que ser muy minucioso en la preparación de este tipo de procesos. Empezar desde cero, pero también puede que al ocurrir eso ya opere la prescripción. Exactamente. Porque se dejó sin efecto todo. La notificación que interrumpía el plazo por haberle cobrado se dejó sin efectos, y eso tiene ahí como consecuencia pues que incluso ya no puedas volver a demandar. Exactamente. La nulidad opera totalmente. La prescripción. Ahí. La prescripción nulifica todo lo que existió entonces en ese primer proceso, ¿no? Así es la nulidad. Ok, muy bien. Entonces, bueno, quedamos igual con esa ligera conclusión de lo que es el proceso de litigio del juicio hipotecario. Ahora, hay varios factores también importantes. ¿Qué personas o qué inversionistas usted considera, en qué escenarios sería correcto el que invirtieran en una cesión de derechos, en aventarse a estas inversiones? Lo pongo en la mesa porque, por ejemplo, existen personas con desconocimiento que dicen, ¿sabes qué? Yo me urge una casa, me urge, no tengo en dónde vivir, me urge, tengo un dinerito que he ahorrado, voy a comprar esta cesión de derechos esperando que en unos 3-4 meses me den la casa. Error. Y se lo digo aquí a toda nuestra audiencia que nos está con nosotros, ¿no? Eso va a ser un error. Esto es una inversión a largo plazo, es una inversión que si se hace de manera concreta y correctamente, consultando con los expertos, se podrá llegar a un final que sea muy beneficioso, pero debe ser tomado en cuenta al momento de tomar una decisión. Así es, cuando eres un inversionista o quieres iniciar e incursionar en la adquisición de cesiones de derecho, porque es muy rentable, entre más esté el proceso del crédito sin accionarse jurídicamente, va a ser más la rentabilidad que uno pudiera tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso. Pero si ya compras la garantía cuando ya está adjudicado el bien inmueble, o está en la etapa de ejecución, o ya hay sentencia definitiva, el comprar estos litigios pues va a costar un poquito más y la ganancia va a ser menor. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? Bueno, como bien comentas, asesorarse para que revisen, número 1, el estado del juicio si lo hay. Y si es solamente el crédito y apenas va a empezar, revisar que el crédito no haya prescrito. Y que, muy importante, que si van a comprar algo que todavía no se ha iniciado en los juzgados, que revisen también que la inmobiliaria tenga todas las escrituras y que las proporcione, se comprometa a proporcionarlas si compran la cesión, para que estén legitimados a poder cobrar esa deuda. Es decir, que hay una relación de todo, cómo se fue transmitiendo la deuda hasta llegar a las manos del acreedor que está comprando, es decir, el cesionario. Son las recomendaciones: prescripción, si compran un juicio, que no vaya a caducar mientras están comprando el juicio, porque no se mueva el expediente, y también, muy importante, cuidar la legitimación de todos los asuntos, que tengan todos los documentos bien integrados en la demanda. Ahora, estos negocios hay que verificar que no haya habido otros juicios anteriormente, que haya cosa juzgada. También me ha tocado ver esa situación, hay que vigilarlo. Hay que ver si en registro público no hay algún otro gravamen, o alguien ya prescribió positivamente y cambió de propietario, aunque arrastre el gravamen,
pues son situaciones que vuelven más complejas el poder hacerte de la propiedad o que te paguen tu deuda. Ahora, eso por el lado del acreedor, pero estaría muy interesante también hablar del deudor. Claro, pues por parte del deudor la perspectiva es diferente. Por parte del deudor, desgraciadamente, como comentaba usted, licenciado Bazán, existen múltiples carencias hoy en día también en la sociedad mexicana y pues realmente el deudor a veces está únicamente defendiéndose, alargando y pues realmente considero que es algo que se puede erradicar. Se puede erradicar porque al final de cuentas una cesión de derechos sí está sobre un valor bajo del inmueble, sin embargo se puede llegar a una conciliación en donde se pague lo que la persona haya pagado la cesión, más aparte una muy buena ganancia. ¿Sí me explico? Así es. La negociación yo la pongo en primer término en este tipo de juicios, ya adentrándonos en las conclusiones, estamos dentro de este capítulo del podcast. Yo considero que la conciliación siempre va a ser la primera carta que se debe usar, esté como esté el crédito. ¿Por qué? Porque realmente hay una situación de no pago y hay una relación que está conectada con una persona que quiere que paguen. Entonces, si nos vamos a la naturaleza del juicio, es realmente una deuda económica. Si realmente no se quiere perder una casa, siempre va a estar esa intención y hay que explotarla en su máxima oportunidad. Así es. Entonces, como la parte del deudor hipotecario, es muy importante, como ya lo comentaste, cuáles son las defensas que tiene a su alcance. Una de ellas es que pueda dilatar el procedimiento, alargarlo y en el proceso ahorrar un dinero que le permita después hacer el pago total de lo que se debe en juicio y que se está reclamando. Si eso no es suficiente, en la etapa de ejecución de sentencia, si no logra obtener todo el recurso, puede meter algún tercero aliado como postor y que busque pujar a un precio por debajo del valor del inmueble, porque el deudor solamente puede librarse pagando lo que debe, pero en el remate puede uno adjudicarse incluso por debajo del valor de la evaluación del inmueble. Entonces puede ser otra estrategia. Ahora, ¿qué puede haber en la defensa también hipotecaria del deudor? Que no le haya notificado bien quién es su nuevo dueño de la deuda. Claro. Sí, que no esté legitimado con toda la exhibición y traslado de todas las compulsas, de las escrituras que generan la causabiencia con el acreedor principal registral. ¿Sí? Eso pudiera ser una defensa, la legitimación. Claro. Pudiera ser la defensa también las cantidades del estado de cuenta que sean discordantes con la realidad del impago de la deuda. Se puede objetar también la usura. Hay varios contratos hipotecarios que, si bien es cierto, debieran ser regulados por las comisiones específicas como Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera, pues ya los tribunales han determinado que la explotación del hombre por el hombre están prohibidas y que incluso hay una tesis por ahí que salió en 2025 aislada que habla de que la UDI ya es impagable. Así es. Y que el que absorbe el costo de la inflación y de la actualización de la UDI, pues es el propio deudor, ¿no? Entonces termina pagando una cantidad exagerada de veces lo que se le prestó en dinero. Usura, dilatar el procedimiento, la legitimación, las cantidades que estén bien realizadas para el cobro de su deuda, el pago parcial de la misma, etcétera. Son varias de las opciones que tiene el deudor, pero siempre llegar a un convenio es la mejor solución. Claro. Si se encuentran los deudores en este punto, les sugiero que si ya están notificados de la demanda, puedan contratar los servicios del despacho. Claro. ¿Por qué? Porque es importante que atiendan dentro del término de 5 días una contestación que les permita seguir viviendo y aprovechando el uso, goce y disfrute de su inmueble mientras resurge el cómo sí poder preservar su patrimonio. Claro, totalmente. Y recordar que las excepciones incluso que nos marca el código son dilatorias. Existen 3 excepciones dilatorias que marca el código, que es la conexidad de causa, viene la legitimación, que ya lo había mencionado usted, y hay la litispendencia también, que es muy parecida a la conexidad de causa, y realmente sí son muy tardadas, son muy dilatorias porque suspenden el procedimiento, se manda al Tribunal Superior a que se decida alguna cuestión, y bueno, párale de contar los meses porque el trabajo es excesivo que hay en los juzgados. Entonces, ya lo saben, factor tiempo muy importante,
factor asesoramiento todavía más importante. Aquí estamos nosotros para apoyarles en todo este tipo de dudas. Como lo dijo el licenciado Alexander Bazán, estamos tanto en la ciudad de Mexicali como en la ciudad de Tijuana atendiendo todas sus dudas y consultas. Y bueno, no sé si quisiera mandar un mensaje final para todos nuestros espectadores el día de hoy. Mensaje de cierre, claro que sí. Claro. Que se asesoren, que la información es poder, que la hipoteca es un tema complicado. A lo mejor fuimos muy técnicos en algunas partes, pero una buena defensa puede ser que su patrimonio se preserve o que su garantía hipotecaria como inversión se logre ejecutar. Asesórense con los expertos, estamos para ayudarles. Gracias por estar en este programa, licenciado, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Mexicali. Gracias por la invitación. Y recuerden siempre que en Poder Legal la información es poder. Nos vemos en la próxima.